Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos sean a esta conferencia. Vamos a comenzar en unos momentos. Mientras, voy a presentarme para que puedan conocerme un poquito más. También recuerden que al final del evento del día de hoy van a ver un sorteo de 6 becas completas para el curso de Data Engineer y Big Data Multicloud. Ya también de eso les estaré hablando en unos momentos. Primero voy a presentarme para aquellos que no me conozcan. Yo soy Alonso Melgarejo, profesor aquí en Big Data Academy. Voy a ser el encargado de darles esta pequeña conferencia. Cuento ya con 14 años de experiencia en el mundo empresarial, de los cuales 8 me he dedicado exclusivamente a la parte de Big Data y las aplicaciones prácticas que tiene, como por ejemplo la parte de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este evento? Vamos a entender qué es lo que necesitamos conocer para considerarnos arquitectos profesionales en el mundo del Big Data. Actualmente, gracias a los conceptos aplicados que tenemos de Big Data, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hace 15 años, cuando recién empezaron a salir los primeros frameworks empresariales de Big Data, como Hadoop y MapReduce, básicamente el Big Data se usaba para temas de reportería. Y por supuesto que para los años 2006, 2007 eso estaba muy bien. Actualmente esto ha evolucionado mucho, a tal punto en que, pues al día de hoy, ya tenemos cosas como la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, por supuesto que está funcionando muy bien dentro de las organizaciones. Sin embargo, hay algo que es común a este tipo de soluciones. Al final, dentro de una empresa, estés implementando un reporte simple o estés haciendo algo tan complejo como una inteligencia artificial, ambas cosas están encasilladas en una solución empresarial. También es cierto que estos sistemas de Big Data que tú definas y codifiques, pues no viven como entes aislados, sino que deben de integrarse al ecosistema global y a la estrategia que tenga la empresa. ¿Quiénes son los desarrolladores? En el mundo de Big Data, actualmente hay dos tipos de desarrolladores. Probablemente los has escuchado, los Data Engineers y los Data Scientists. Ambos se complementan entre sí y cada uno tiene cierto tipo de actividades en particular que tiene que hacer dentro de la empresa. Desde reportes simples hasta la construcción de una inteligencia artificial muy compleja. Pero al final son soluciones. Por supuesto que dentro de una empresa no hay solo un pequeño reporte. Muy probablemente, digamos un gran banco, va a tener decenas de miles de reportes en procesos que se están ejecutando semanalmente. Entonces, pues hay muchos procesos de negocio. Y lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. No es que simplemente la inteligencia artificial es una pequeña moda de un chatbot muy inteligente que te da respuestas o genera contenido. Estos sistemas de inteligencia artificial van a vivir dentro de la arquitectura de la empresa. Así que hay un rol conocido como el Data Architect. Este rol es crucial dentro de las organizaciones, ya que esta es la persona que define bien, tenemos 10.000 soluciones, desde reportes hasta inteligencias artificiales muy complejas, pero todo esto tiene que estar gobernado. Esto se debe a que si hay muchos procesos en una empresa, estos procesos van a empezar a reventar en algún momento. Por ejemplo, lo clásico. Cuando digamos un reporte, para no hablar de algo complejo, cuando nace un reporte, inicialmente este reporte trabaja con cierta volumetría. Digamos que está en el orden de los cientos de megabytes. Y esto pues sucedió hace muchos años, en el año 2002. Muy probablemente la volumetría a lo largo del tiempo haya crecido. Y digamos actualmente en el año 2023, ese mismo reporte eh, trabaja con volumetrías pues mucho más grandes. Supongamos que ahora está en el orden de en el orden de las decenas de los gigabytes o incluso en las centenas. Entonces, ok, la volumetría puede crecer en el tiempo. El reporte sigue siendo el mismo desde un punto de vista de negocio. Digamos que es un reporte para construir un pequeño gráfico que diga, hay un 20% de hombres en nuestros clientes y un 80% de mujeres. Es un reporte muy simple. El problema es que ahora trabaja con una volumetría extremadamente grande. Inicialmente este reporte, pues digamos que funcionaba en un servidor clásico Linux de 100 gigas de RAM, en ese momento iba bien. Pero ahora que hay mucha volumetría, esa infraestructura pues ya no resiste ese tipo de procesos. Y por lo tanto, el reporte no funciona porque la infraestructura es muy pequeñita. Habría que readaptar el reporte para optimizarlo para la nueva volumetría. Antiguamente se hacía eso.
Pero recordemos nuevamente, estamos en una empresa. En una empresa no hay solo un proceso, hay decenas de miles de procesos. No podemos estar gestionando por excepciones. El arquitecto tiene como responsabilidad tener estas estrategias de muy alto nivel, garantizar que esas decenas de miles de procesos no colapsen, que funcionen y que sean escalables. ¿Eso qué significa? Que si el día de hoy nacen con una naturaleza de procesar 100 megabytes, y dentro de 5 años ahora esos mismos procesos estén procesando cientos de gigabytes, deben de funcionar igual de bien. Muy probablemente hay que escalar la infraestructura. Ya no se ejecutará el reporte en solo un servidor, sino en un clúster de 10, 20 o 30 servidores. Además, el arquitecto también tiene que tener dentro de su estrategia los planes de costos. Nada de esto es gratis. Por ejemplo, un clúster de servidores podría llegar a costar $300,000. Entonces, oye, pues, ¿cómo te solucionamos el problema? Ah, no te preocupes, compremos un clúster de 10 servidores. ¿Cuánto está eso? $300,000. Un gran banco tal vez sí podría invertir esa cantidad de dinero. Pero una pequeña o mediana empresa, pues $300,000 es demasiado, entonces no podrían comprar esa infraestructura. Sin embargo, por supuesto que eso al día de hoy también tiene solución con las tecnologías cloud. Podríamos hacer un despliegue de infraestructura y alquilar esta infraestructura a un precio baratísimo. Por ejemplo, 10 servidores de 100 gigas de RAM cada uno, AWS, Azure o GCP, que son servicios en nube, nos podría salir a un alquiler de $10 la hora. Entonces ahora sí sería posible escalar nuestra infraestructura para que se ejecute en múltiples servidores. Ya no saldría barato. Ahora, esto lo hemos puesto para un pequeño ejemplo. No estamos hablando de un reporte. Actualmente ya vivimos en la era de la inteligencia artificial y es normal que a partir de ahora pues hayan modelos de inteligencia artificial que nosotros tomemos y van a vivir también dentro de la arquitectura. La diferencia que tiene una inteligencia artificial respecto a una reportería clásica es que, bueno, pues la inteligencia artificial computacionalmente hablando requiere mucha mayor potencia computacional que un simple reporte, incluso más que modelos de machine learning o de deep learning, que digamos que serían modelos clásicos del mundo de la ciencia de datos. Entonces, de acuerdo, si queremos aplicar de manera correcta arquitecturas de inteligencia artificial, vamos a tener que mezclar varios conceptos, como el de Big Data y el de Cloud Computing, y sobre ellos aplicar otros conceptos como Machine Learning y Deep Learning. Además, también hay que saber que estas inteligencias artificiales tienen la tendencia de ser generativas, o sea, generar algo que sea útil. Por ejemplo, si estamos hablando de un blog que hace publicaciones científicas, digamos que, qué sé yo, pues hay una revista de publicaciones científicas. Una inteligencia artificial puede conectarse a las webs de noticias, entender cuáles noticias respecto a esta semana han habido de, qué sé yo, pues de biología, y crear un pequeño post en donde pongan, oigan, pues la tendencia tecnológica biológica esta semana es esto se ha descubierto en el mundo. Entonces, eso se puede hacer, pero tampoco es tan simple. Las inteligencias artificiales al día de hoy requieren ser adecuadas. Por ejemplo, hablando de algo que muy probablemente todos conocen, ¿no? ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial de uso genérico. Le puedes hacer preguntas desde matemática, filosofía, arte, música, incluso cosas más del día a día como temas de moda o política. Entonces, es una inteligencia artificial genérica. Al día de hoy, parte del trabajo que tienen las empresas es tomar esas inteligencias artificiales que son genéricas y particularizarlas a sus necesidades empresariales y tener una inteligencia artificial dedicada a cierta cosa en particular. Por ejemplo, podríamos tener una inteligencia artificial que se dedique a dar recomendaciones a nuestros clientes. ¿No? Porque si un cliente va a abandonar la empresa, le enviamos un correo electrónico con un descuento personalizado. Pero para eso habría que cargar a la inteligencia artificial con muchos PDFs, manuales, videos, audios para que entienda de qué trata la empresa. Y de esa manera entrenaríamos una inteligencia artificial que esté particularizada para nuestro caso. Y esa inteligencia artificial, bueno, ya sería una inteligencia artificial generativa, generaría los contenidos, ya no necesitaría de nada, sería como un ser humano que esté trabajando al lado de nosotros y nos serviría de apoyo. Eso es lo que actualmente ya están haciendo las empresas. La gran mayoría manera de prueba de conceptos y algunas ya tienen... acá hay una cosita, buenas noches, no avanza la PPT. Sí, no se preocupen, todavía no he comenzado, estoy haciendo solo una introducción. Entonces, es lo que las empresas ya actualmente están haciendo. Pero vean que todo se basa en varias cosas. Estos conceptos, desde un reporte simple hasta una inteligencia artificial muy compleja,
necesitan de infraestructura que sea escalable. Y esa infraestructura es costosa. Entonces, necesita la parte cloud para que salga barato. ¿Quién gobierna todo esto desde un punto de vista tecnológico? El arquitecto. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Bien, antes de continuar, voy a ver, vamos a colocar esto aquí, asegurarme de que esté grabando. Y ahora sí. Bien, ahora que ya me conocen y hemos hablado un poquito por dónde va, el tema es si es necesario tener algún tipo de arquitecto en la empresa que permita gobernar los procesos que estén dentro de esa empresa. Una empresa no tiene un proceso, tiene decenas de miles de procesos. También estos procesos tienen diferentes niveles de complejidad. Pueden ser desde reportes simples hasta inteligencia artificial. Todos estos procesos no viven en la nada. Como mínimo necesitan algún tipo de infraestructura. Esta infraestructura, para que salga a precios baratos, se basa en alquilar en la nube. Todo esto, en resumen, es lo que un arquitecto debe de conocer al día de hoy dentro de una empresa para poder liderar su estrategia tecnológica. Ahora, la pregunta es, al hablar de arquitecturas existen diferentes tipos. ¿Por qué escoger la arquitectura basada en Big Data? ¿Por qué esta se ha hecho estándar en la era actual? Esto se debe a un concepto simple, la escalabilidad de los procesos. Negocios generalmente tienen necesidades. Por ejemplo, el negocio te puede decir, oye, construyeme un reporte o hazme algo muy complejo como una inteligencia artificial. Un desarrollador toma esa necesidad de negocio y pues la implementa con algún tipo de lenguaje de programación. Depende de la necesidad. Por ejemplo, Python es muy bueno para procesos de ciencia de datos, Scala para procesos de tiempo real, R para procesos estadísticos, SQL para procesos estructurados y así sucesivamente. Cada lenguaje es bueno dependiendo del contexto. No es que exista el mejor lenguaje de programación. Cada uno es bueno en sus características. El desarrollador escoge el lenguaje que se adapte más a esa necesidad de negocio. Digamos, vamos a hacer una inteligencia artificial y ¡pum! Lo realiza con Python. Lo implementa y listo, ya tenemos el código. Ahora, este código se va a ejecutar en algún tipo de infraestructura. Por ejemplo, en las empresas, generalmente, estos códigos se ejecutan sobre servidores empresariales, básicamente del tipo Linux. Pero no hablemos de sistemas operativos para no complicarlo tanto. ¿Cómo es que estos procesos procesan la información? Desde un reporte hasta una IA. Pues todos hacen lo mismo. Tenemos un conjunto de datos que queremos procesar, digamos para hacer un reporte. Esos datos tienen que colocarse en el disco duro del servidor. Generalmente los servidores tienen discos duros de capacidades de 5 a 10 terabytes. Listo, ya tenemos los datos en el server. Ahora los vamos a procesar con nuestro código. Es cierto que los lenguajes de programación pueden leer directamente los archivos de datos y procesarlos. Sin embargo, el disco duro es cuello de botella, es muy lento. Así que lo que se hace actualmente es volcar los archivos de datos que se quieren procesar a la memoria RAM. Si esto pesa 10 gigas en el disco duro, más o menos en la memoria RAM también pesarán 10 gigabytes. ¿Y por qué se hace esto? Porque la memoria RAM es 100 veces más rápida que el disco duro. Por lo tanto, la lectura de datos ya no va a ser cuello de botella y solamente nos dedicaríamos a la parte de procesamiento. Una vez que tenemos los archivos de datos que queremos procesar en la memoria RAM, ahora sí distribuimos la carga de trabajo entre los núcleos de CPU. Los núcleos de CPU son los que paralelizan el proceso. Mientras más núcleos de CPU tenga asignado tu proceso, más rápido irá esto. Por ejemplo, si con un núcleo de CPU el proceso toma 10 horas en ejecutarse, con 10 núcleos de CPU potencialmente puede ir 10 veces más rápido. Por supuesto que siempre y, claro, y cuando el desarrollador haya distribuido bien la carga de trabajo, que no tampoco es tan lineal, tiene que adaptar su proceso para hacer esa distribución. Pero en teoría es posible. Podemos paralelizar el factor hasta 1 por 10 si tenemos 10 núcleos de CPU. En este caso, los servidores, por lo general, tienen 100 gigas de RAM y 40 núcleos de CPU. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, dentro de la memoria RAM, al momento de iniciar el procesamiento, podemos volcar hasta 100 gigas de datos. Pero, por ejemplo, no podríamos volcar de un solo golpe 200 gigas, porque simplemente no habría suficiente memoria RAM. También el factor de
paralelización podría ser hasta de 1 por 40, porque tenemos hasta 40 núcleos de CPU. Una vez que el proceso finaliza el procesamiento, escribe la resultante también en una variable en memoria RAM. Y finalmente, para que el negocio ya se pueda llevar su resultado, esa variable almacena sus resultados en un archivo en disco duro en el servidor. Negocio saca ese archivo, que puede ser un reporte o un modelo de inteligencia artificial, en un archivito, y pues ya se lo lleva y hace lo que tenga que hacer. Básicamente en eso consiste un procesamiento en un servidor clásico. Pero por supuesto, como vimos al principio, esto tiene una limitante de infraestructura. Ese servidor no tiene capacidad infinita. En algún momento se va a acabar esa capacidad. Ahí ya tenemos el proceso que el desarrollador hizo, y digamos que cuando lo hizo, él pensó en procesar 10 gigas y funcionaba bien. Podríamos ejecutar este mismo proceso incluso en la laptop del desarrollador. Por supuesto que una laptop no tiene las capacidades de un servidor empresarial, es mucho más pequeño, pero nada lo impide. Por ejemplo, si el día de hoy hay que procesar 1 GB de información, el proceso lo va a poder procesar. Y ahí tiene negocio su reporte y pues hace lo que tiene que hacer. Si al día siguiente se procesan 10 GB de información, bueno, también lo va a poder procesar. Recordemos que al final la limitante del tamaño de procesamiento va a ser la memoria RAM. 10 gigas entran en 1 TB de disco duro de tu laptop. Y luego hay que cargar una variable en memoria RAM para que se procese rápido. Bien, 10 gigas de datos entran en 16 gigas de RAM. Lo va a poder procesar. El problema va a estar el día siguiente. Si ahora el negocio te dice, procésame 50 gigas de datos, bueno, pues vamos a ver si lo podemos procesar en la laptop. ¿Entra en el disco duro? Sí, 50 gigas entran en 1 TB de disco duro. Pero al momento de volcarlo a la memoria RAM, colapsa la RAM porque falta memoria RAM. Y por lo tanto el proceso no puede iniciar. En un servidor, por ejemplo, no teníamos ese problema, pero en una laptop sí. Por eso es que tenemos que usar algún tipo de infraestructura basada en una solución empresarial, como un servidor. Antiguamente las empresas, pues, en su gran mayoría no tenían servidores tan potentes. Y habían algunos procesos, por ejemplo, los de ciencia de datos, que se hacían en las laptops de los desarrolladores. El problema es que la volumetría que se procesaba era demasiado para... aquí hay una consulta. ¿Se escucha entrecortado o es el audio? A ver, por favor, si alguien podría confirmarme en el chat si se me escucha bien o solo es un problema de su compañera. No, se escucha bien, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, aparentemente. A ver, si tienen algún problema, revisen su conexión o pueden entrar y volver a salir a la reunión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando la volumetría es un problema, necesariamente tenemos que tener uno de estos servidores empresariales. Así que nuestro proceso va a ejecutarse ahí. Y por supuesto, esto no es algo que le pase a una empresa. Esto es un estándar. Por eso existe en el mercado de servidores empresariales. A todas las empresas del mundo les va a pasar en algún momento. Van a tener tanta volumetría que sus procesos pues simplemente no van a poder ejecutarse en una lab. Así que los tenemos que colocar en un servidor. Pero adquirir un servidor no es algo que se haga de un día para otro. Recuerden que estamos en una empresa. Entonces, digamos que la persona de negocio te dice, ok, te vamos a comprar el server para que tú te puedas conectar a él y empezar a trabajar. Pero ese server no se teletransporta a la oficina en donde tú estás, hay que adquirirlo. Por ejemplo, hay que preparar la licitación para llamar a los que pueden vendernos esos servidores. Luego contactar a esos proveedores, luego elegirlos, luego comprar y desplegar la infraestructura y luego instalar el software base dentro del servidor, desde el sistema operativo hasta el propio software que la empresa necesite para gestionar. Y todo esto toma tiempo. Es tiempo que, bueno, pues se tiene que hacer. Digamos que en el mejor de los casos estamos en una empresa muy ágil y toma 5 semanas traer ese servidor. Hay un problema. Durante esas 5 semanas, negocio pues, no está funcionando, no ha tenido sus reportes diarios porque no había infraestructura que los ejecutara. Pero bueno, pues ya, ya tenemos el servidor. Ahora vamos a seguir procesando ahí. Vamos a continuar. Teníamos 50 gigas desde donde nos habíamos quedado hace 5 semanas. Empecemos a hacer la reportería nuevamente. Los 50 gigas se pueden cargar en los 100 gigas de memoria RAM de este server. Y listo. Ahí el negocio tiene su reporte, su inteligencia artificial o lo que nos haya pedido procesar. Hablemos de algo que las empresas ya hacen actualmente, ¿no? Digamos que es un proceso de inteligencia artificial. Es normal que estos procesos trabajen con volumetrías muy grandes. Es lo esperado. Al día de hoy, si tú quieres implementar una inteligencia artificial, digamos que para practicar un rato, lo puedes hacer en tu laptop.
Pero en una empresa no lo vas a hacer en tu laptop, por el tamaño de la volumetría. Necesitaremos una infraestructura de servidor como mínimo. Ahora, digamos que el siguiente día ya 90 gigas de datos a analizar. Bueno, estamos al límite del server, pero sí lo va a poder hacer. Se va a demorar, pero sí lo hace. El problema viene al día 3. Ahora te dan 300 gigas de datos para analizar. Eso ya no puede ser procesado en la memoria RAM de este servidor. Y ahí es donde tendríamos un problema. Nuevamente, ese día el negocio no va a funcionar porque simplemente la infraestructura es muy pequeña. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Como les dije anteriormente, esto no es un problema que le suceda a una sola empresa en el mundo. Y esto viene sucediendo desde los años 60. Entonces, tampoco es un problema nuevo. Antiguamente, ¿qué se hacía cuando solo se trabaja con servidores clásicos? Cuando se trabajaba con servidores clásicos, lo que se hacía era implementar estrategias de particionamiento de los datos. En lugar de pasar los 300 gigas de datos en una sola carga, los podríamos ir pasando por partes, por ejemplo, de 100 en 100, e ir procesando cada parte. Sin embargo, recuerda que en la empresa no tienes solo un proceso, tienes decenas de miles de procesos. Cuando el proceso explote, vamos a ese proceso y lo codificamos para adaptarlo y eso toma tiempo porque hay que revisar el código y hay que entender quién hizo ese código y eso no se hace tampoco de un día para otro. Puede tomar varios días, días en los cuales el negocio no está funcionando porque no tiene el reporte entregado por esa inteligencia artificial. Entonces, es más complejo. No es tan simple como partir los datos y distribuirlos. Así que, ¿qué es lo que dice el negocio? De acuerdo, el server se ha quedado pequeño, pero existe un concepto llamado clúster de servidores. En lugar de usar un servidor para procesar los datos, podríamos usar 10 servidores de manera paralela para procesar esos datos. De esta manera, si cada uno de estos servidores tiene 10 teras de disco duro, 100 gigas de RAM y 40 núcleos de CPU, la potencia total del clúster sería de 100 teras de disco duro, 1000 gigas de memoria RAM y 400 núcleos de CPU. Por ejemplo, aquí ya podríamos cargar 300 gigas de datos para procesar. Pero nuevamente, comprar esa infraestructura pues nos va a tomar tiempo. Así que durante ese tiempo, nuevamente, el negocio no funciona. Pero bueno, no importa. Ya tenemos después de 5 semanas los servidores. Ahora, vamos a aprovechar esta nueva infraestructura. ¿Qué implica esto? Los lenguajes de programación clásicos, Python, R, Scala, .NET, Java, Node.js o cualquier otro, trabajan a nivel de un servidor. No pueden distribuir su carga de trabajo sobre un clúster de varios servidores. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que modificar el código, agregar líneas de código para hacer esa distribución de carga de trabajo y nosotros mismos gestionar esa distribución de carga de trabajo sobre el clúster. No es algo automático. Así que, de acuerdo, ya tenemos buena infraestructura, pero ahora nos toca adaptar el código para distribuir la carga de trabajo. Así que nuevamente vamos a tener que invertir algo de tiempo. Este es el proceso original, desde un reporte hasta una inteligencia artificial. Lo que tendremos que hacer ahora es adaptar nuestro proceso para que ya no se ejecute en un servidor, sino para que distribuya su carga de trabajo en 10 servidores. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera actividad que habría que hacer sería reservar los recursos en los servidores. Por ejemplo, si tenemos 300 gigas de datos a procesar, necesitaríamos 300 gigas de memoria RAM como mínimo para cargar esos datos y comenzar el procesamiento. Podríamos sacar 100 gigas de RAM de cada servidor. Pero nuevamente, estamos en una empresa. Este clúster de infraestructura va a estar siendo usado por otros servidores. Así que la infraestructura no está para ti solo. Tal vez los servidores estén algo ocupados y tendrías que sacar 50 gigas de RAM de 6 servidores para tener esos 300 gigas. O tal vez 100 de aquí, 50 de aquí, 25, 25, 25 y 25 de aquí. Habría que implementar eso en código. A eso se le llama hacer la reserva de los recursos. Digamos que tenemos suerte y simplemente con seleccionar 3 servidores ya tenemos esos 300 gigas de RAM para procesar los datos. Una vez que tenemos la reserva de la infraestructura, el segundo paso es distribuir la carga de trabajo sobre esa reserva. Por ejemplo, tomaremos 100 gigas de datos y los pasamos aquí.
otros 100 gigas de datos aquí, otros 100 gigas de datos aquí. Y mandamos a ejecutar cada parte del proceso en 3 servidores diferentes. Eso también hay que codificarlo. También hay que coordinar las ejecuciones. Una vez que el proceso comienza, ahí los tenemos en los 3 servidores. Pues habrá que esperar a que los 3 finalicen y algún servidor reúna esos procesamientos parciales para tener la solución final y decir al proceso, ya finalicé. Hay que coordinar la ejecución del proceso. Además, también hay que gestionar las excepciones. Esto también es muy importante, porque cuando uno trabaja en una infraestructura de clúster, siempre va a haber problemas. El problema clásico, por ejemplo, son los parpadeos de red. Eso, de hecho, es tan inevitable que se asume que va a suceder. Vamos a poner ese pequeño ejemplo. Digamos que simplemente tienes mala suerte y la interfaz de red de este servidor parpadea y se pierde el acceso. Y por lo tanto, el clúster no puede tener la parte que procesó este servidor. Entonces todo el proceso finaliza con un error porque simplemente pues, se perdió una parte del proceso. Ahí la estrategia lógica sería, de acuerdo, si una parte del proceso se pierde por alguna razón, habría que relanzar solo esa pequeña parte a otro servidor para que se procese en ese otro servidor. A eso se le llama gestionar excepciones. Eso va a suceder. Y eso es solamente una posible excepción. Hay muchas otras. Por ejemplo, por accidente puede haber un desbordamiento de memoria RAM simplemente porque no hiciste una buena reserva de tu servidor. O podría ser que justo alguien viene y manda otro proceso sobre ese servidor a la vez que tú lo mandas. Y colapsa. Entonces, pasan muchas cosas. Aquí hay una consulta. ¿Esto está siendo grabado? Sí, por supuesto, no se preocupe. Se les va a enviar la grabación a todos los registrados al día siguiente. Entonces, tampoco es tan simple. Vean que hay actividades que se tienen que realizar para poder usar de manera correcta un cluster. No es tan simple como lo compramos, lo instalamos y ya los procesos funcionan. Además, una vez que hemos modificado nuestro código original para incluir todas estas actividades por tema de infraestructura, hay que hacer las pruebas. Basta con que en el código se toque una línea a nivel de empresa para volver a hacerle todas las pruebas para ver que realmente haga lo que se supone que tenga que hacer. Y todas estas actividades toman tiempo. Asumamos que somos muy buenos y en 5 semanas lo hacemos. Ya tenemos el proceso adaptado que se ejecuta muy bien sobre nuestra infraestructura de clase. Pero aquí hay un problema. Inicialmente el proceso tenía solamente las líneas de código relacionadas a la necesidad que el negocio te pidió. Hazme un reporte o hazme una inteligencia artificial. Eso es lo que el negocio nos había pedido, ¿no? Esa es su necesidad. Sin embargo, por temas de infraestructura, también tenemos una necesidad técnica. La necesidad técnica no tiene nada que ver con la necesidad de negocio. El negocio quería su reporte o su inteligencia artificial. Pero como teníamos una infraestructura de clúster, ya que tenemos mucha volumetría, bueno, pues hay una necesidad técnica que es todas estas actividades. El problema con esto es que además de tomar tiempo, complejiza el código. Ya no hay solamente 1000 líneas de código, ahora hay muchísimas más. Y por supuesto que esto no sucede para solo un proceso de la empresa. Esto sucede para muchos de los procesos. Una empresa no tiene uno, tiene decenas de mil. Entonces esto no es una solución escalable. Estar comprando servidores, escalándolos a clusters, esperar el tiempo a que vengan, readaptar los procesos cuando tengan que distribuir sus cargas de trabajo, y hacerlo solo para un proceso, no, pues para todos. Y también depende de la complejidad, ¿no? He puesto el ejemplo con un reporte, pero imagínense hacer esto con temas de inteligencia artificial, o no yéndonos tan lejos, ¿no? Con temas de machine learning, deep learning, o procesos en tiempo real, pues se hace extremadamente difícil. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos que, ok, somos muy buenos desarrolladores y después de 5 semanas adaptamos el proceso para que se ejecute sobre un clúster con 300 gigas de datos. Y al día siguiente vienen 500 gigas. Bueno, habría que hacer lo mismo. Tendríamos que readaptar el proceso para que ahora funcione sobre 5 servidores y eso toma tiempo y hay que hacer pruebas y pues no tiene sentido. Entonces, no somos escalables. La arquitectura que estamos definiendo no es escalable, no puede crecer en el tiempo. Va a tener un límite en función de la volumetría y en función de la infraestructura. Y como les dije, las empresas no tienen un proceso, tienen decenas de miles de procesos.
Entonces, no es real. Hacer este tipo de soluciones dentro de una empresa no es real. Crea un desgobierno de procesos. Y en la empresa hay un concepto muy importante conocido como gobierno de datos. Cuando tú estás practicando en tu casa por tu cuenta, pues ahí no hay problema. Puedes practicar como tú gustes y puedes codificar sin estándares o hacer despliegues de infraestructura como tú gustes. Pero en una realidad empresarial eso no sirve. Es por eso que muchas empresas tienen problemas para encontrar perfiles que realmente puedan garantizar que la arquitectura pueda crecer a lo largo del tiempo a nivel de código, a nivel de infraestructura, a nivel de volumetría y pues muchos otros detalles. ¿Cómo se soluciona todo esto? Aproximadamente en el año 2000, entre los años 2004 y los años 2006, grandes empresas como Google, bueno, en su momento Sun Microsystem, Microsoft, Oracle y muchas otras, ya empezaban a tener este tipo de problemas. Así que dijeron, miren, pues esto no es escalable, no crece en el tiempo. Vamos a solucionarlo creando un concepto. Ya tenemos una tecnología de clusters que nos permite distribuir las cargas de trabajo. Podemos comprar muchos servidores, conectarnos a la red y listo, tenemos mucha potencia. El problema es que no estamos usando bien estos clusters. Estas grandes empresas se juntaron y dijeron, ¿cómo debería de ser el clúster ideal? Bueno, pues debería distribuir la carga de trabajo de manera automática. Por ejemplo, si el día de hoy vienen 300 gigas de datos, el proceso debería de reservar 300 gigas de RAM de la infraestructura de manera automática. Distribuir la carga de trabajo también de manera automática. Coordinar las ejecuciones también de manera automática. Gestionar las excepciones, si las hubiera, también de manera automática. Se cae una parte del proceso que lo relance. Y además, no deberíamos de modificar el código. Si el día de hoy vienen 300 gigas de datos, si el día de mañana vienen 500 gigas de datos, pues el propio clúster tendría que ser inteligente. Tendría que hacer eso, ¿no? Ok, vienen 500 gigas. Reservaré 500 gigas de RAM, distribuiré la carga de trabajo en ellos, los ejecutaré, gestionaré las excepciones y juntaré los resultados parciales. Entonces, esto ya es escalable. Un clúster de infraestructura que funcione de esta manera nos permite construir procesos que sí sean escalables. Por ejemplo, si el día de hoy tú como desarrollador implementas el proceso con 300 gigas de datos, si el día de mañana vienen 500 o 700, bueno, pues ya el propio clúster se va a encargar de manejar la distribución de esa carga de trabajo sobre la infraestructura. Ese debería ser el clúster ideal para que nuestros procesos de negocio sí sean escalables. Como mínimo deben de cumplir dos condiciones. Deben de reservar la potencia de manera automática. Si vienen 300 gigas, 3 servidores. Si vienen 500 gigas, 5 servidores. Y sobre esa reserva deberían de distribuir también de manera automática la carga de trabajo. Eso simplificaría mucho el trabajo a los desarrolladores. En su momento, entre los años 2004 y 2006, cuando esto se propuso, dijeron, perfecto, esa sería la tecnología de clúster ideal. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa tecnología? Bueno, pues ya que es una tecnología que se basa en volumetría, cada vez procesar grandes cantidades de datos, o en inglés, Big Data. O bueno, el término correcto es Big Data, pero aquí en Latinoamérica y España le decimos simplemente Big Data. Y así fue como nació ese concepto, los clústeres de Big Data. Los conceptos de Big Data no son recientes, ya tienen buen tiempo, vienen con nosotros desde el año 2004, básicamente están 20 años, entonces realmente no es tan reciente como concepto. Formalmente hablando, Big Data es un conjunto de tecnologías y conceptos que nos permiten implementar estos procesos escalables. ¿Qué es un proceso escalable? Ya lo sabemos. Mientras más volumetría venga, el proceso lo va a poder procesar. La distribución de la volumetría depende de la infraestructura. Si viene mucha volumetría, bueno, pues se distribuirá en muchos servidores. Si viene poca volumetría, en pocos servidores. Pero ya es cuestión del clúster hacer esa distribución de carga de trabajo. El objetivo de Big Data es procesar las grandes cantidades de datos, justamente por la naturaleza que tienen las empresas. Mientras más tiempo vive una empresa, esa empresa acumula cada vez más información y por lo tanto hay más volumetría.
Al tener más volumetría, los procesos pueden comenzar a comportarse de manera extraña. Y para esto ya tenemos esos clústeres de Big Data que distribuyen esa carga de trabajo. Los desarrolladores solamente se enfocan en codificar y la infraestructura resuelve el tema de la distribución de esa carga de trabajo. Ahora, ¿y este concepto cómo se implementa? Alrededor del año 2006 nació una de las primeras tecnologías de Big Data conocida como Hadoop. Hadoop es la tecnología que permite a un clúster comportarse como un clúster de Big Data. De hecho, los ecosistemas en nube como AWS, Azure y GCP, al día de hoy, por detrás sus tecnologías de Big Data siguen usando Hadoop. Otra cosa es que ya es transparente para nosotros. Hay algo conocido como software como servicio, que bueno, este no es un curso de cloud con 30 horas, ya se aclararía con mayor detalle, ¿no? Pero en términos simples, nosotros ya no nos encargamos de gestionar la tecnología, sino que el propio servicio en nube se encarga de gestionar. Pero por detrás, vean que Hadoop es tan bueno que al día de hoy los servicios en la nube lo siguen usando, aunque ya de manera transparente para nosotros. ¿Qué es lo que permite hacer Hadoop? Ya que sabemos que nuestro proceso se va a distribuir sobre un clúster de servidores, gracias a este concepto de Big Data, podemos ver al clúster de servidores como si fuera una especie de supercomputador. Cuando ustedes han escuchado noticias de que, por ejemplo, en China se ha creado una supercomputadora de 96 teras de memoria RAM, realmente están haciendo referencia a un clúster de Big Data. Así que las tecnologías de Big Data ya hacen que nosotros nos olvidemos que estamos trabajando en infraestructura separada. Todo para nosotros es una única infraestructura. Gracias a esto, los recursos computacionales se ven de la siguiente manera. Por ejemplo, veríamos solo un gran disco duro de 100 terabytes, aunque realmente por detrás hay muchos discos duros distribuidos. O solo una única gran memoria RAM en gigas. O solo una única gran CPU de 400 gigas. La tecnología estándar que permite ver a un clúster como un clúster de Big Data es Hadoop. Por ejemplo, Hadoop es un proyecto de software libre. Habría que desde Linux con comandos instalar Hadoop manualmente en cada uno de los servidores y luego coordinar la ejecución de Hadoop entre ellos con algún otro software como Zookeeper y bueno, pues ya temas un poco de bajo nivel a nivel de comandos de Linux. Aunque les adelanto que actualmente es muy raro que se haga así. Es mejor irnos a un servicio en la nube como por ejemplo AWS. Lo importante es que Hadoop es la tecnología que nos permite que un clúster se comporte como un clúster de Big Data. Hadoop tiene algunos componentes. Por ejemplo, el componente que se encarga de gestionar los discos duros es HDFS. El componente que se encarga de gestionar las memorias RAM y los núcleos de CPU es YARN. Y el componente que se encarga de distribuir la carga de trabajo sobre esos núcleos de CPU y memoria RAM es MapReduce. Pero aquí hay un detalle. MapReduce nació también junto con Hadoop en el año 2006 aproximadamente. Y para su época era muy bueno. Pero actualmente es un motor que ya no se utiliza, es demasiado antiguo. Por ejemplo, al día de hoy ya las empresas hacen temas de inteligencia artificial generativa. Ni siquiera podemos decir que es la tendencia. Ya es lo común hablar de temas de inteligencia artificial generativa dentro de una empresa. Y pues en el 2006, cuando salió MapReduce, esos temas aún no existían. Existían solo como concepto. Entonces, es demasiado antiguo. Ya nadie utiliza MapReduce como motor de procesamiento. Pero los módulos que gestionan el disco duro y la RAM y la CPU sí se siguen usando al día de hoy. Así que ahí es donde viene otro componente muy importante en el mundo del Big Data, conocido como Spark. ¿Qué es lo que sucedió? Hadoop es muy bueno, es tan bueno que hasta el día de hoy se utiliza, aunque ya de manera transparente gracias a los servicios en línea. Pero MapReduce es demasiado antiguo. En su momento estaba pensado solamente para procesos bacheros estructurados. Por ejemplo, no podríamos trabajar con datos no estructurados como imágenes, audios, textos, o incluso ni siquiera con datos semiestructurados, como por ejemplo archivos JSON o archivos XML, que también se generan mucho dentro de las empresas. Entonces, bueno, pues estuvo muy bien para el año 2006, pero ya es demasiado antiguo. Alrededor del año 2013 nació una propuesta de reemplazo para Hadoop, conocida como Spark. Por supuesto que no fue la única. Hubieron muchas tecnologías de software libre
de motores de procesamiento para clústeres de Big Data. Solo que Spark era la que mejor estaba implementada y además era fácil de utilizar por los desarrolladores. Así que por eso se coronó como la tecnología de software libre para Big Data estándar desde el año 2003. Desde el año 2003. Spark es un motor muy bueno de procesamiento. Nos permite hacer todo tipo de procesos, desde reportes clásicos hasta temas de inteligencia artificial. Y al día de hoy es el estándar en el mundo del procesamiento de Big Data. Para ponerlo aún más simple, un profesional que trabaja en el mundo del Big Data debe de conocer Spark, pues si no, pues no va a poder hacerlo. Así que la configuración mínima a nivel de infraestructura dentro de una empresa, ¿cuál es? Pues Hadoop y Spark. Con Hadoop gestionamos la infraestructura y con Spark distribuimos la carga de trabajo sobre esa infraestructura. Eso es lo mínimo necesario que un clúster de Big Data debe de tener para poder funcionar. Ahora vamos a otro punto. Esta configuración arquitectónica era clásica alrededor de los años 2014-2016. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, entre esos años, los grandes bancos, sobre todo en Chile, Colombia, Perú y Argentina, empezaron a hacer estos temas de Big Data. Generalmente quienes son en la industria que impulsa la parte tecnológica a nivel de aplicación en las empresas son los bancos. Así que entre 2014 y 2016 aquí en Latinoamérica y en todo el mundo, pues los bancos empezaron a hacer temas de Big Data. Compraron infraestructura, le instalaron Hadoop y Spark y empezaban a trabajar. Aunque, bueno, de manera muy rústica. Pero había un problema. El hecho de comprar esta infraestructura, pues es costoso. Lo que les voy a explicar nos va a ayudar a entender por qué en el 2016 cambió el paradigma. Y vamos a ver en dónde estamos situados al día de hoy. Los costos de un clúster de Big Data, pues son muy costosos. Digamos que tú quieres que tu empresa tenga un clúster de Big Data para que todos sus procesos de negocio vivan ahí. Bien, tocaría comprar esa infraestructura. Cuando uno compra los servidores de un clúster y los despliega dentro de las oficinas de su empresa, eso se le conoce como un despliegue on-premise, dentro de la casa. Vamos a ver qué implica hacer un despliegue de un clúster on-premise. Primero tendríamos que comprar ese clúster. Estos servidores empresariales, bueno, pues el sistema operativo es gratuito. Casi siempre es Linux. Una versión CentOS, bueno, CentOS ya no se utiliza tanto, actualmente se utiliza más Red Hat. Tiene una distribución especial del sistema operativo, pero entra dentro de, digamos, lo barato, ¿no? Red Hat, por ejemplo, tiene licencia, pero está baratísimo. El problema es el servidor. Estos servidores, pues no son como la computadora que tú tienes en tu casa. Están orientados a funcionar permanentemente y cuestan, pues, muy caros, $30,000. Si quisiéramos comprar un clúster de 10 servidores para hacer un proyecto de Big Data, eso nos costaría $300,000. Y eso pues desanima a muchas empresas, ¿no? Invertir $300,000 para hacer un proyecto. Y aquí estamos hablando solo en la inversión de infraestructura. Entonces, ok, voy a hacer mi proyecto de Big Data, pero yo tengo decenas de miles de procesos. Entonces, ¿cómo voy a comprar decenas de miles de clústeres? No tiene sentido, ¿no? Entonces, me sale carísimo. Además, también hay otros costos. Asumamos que un banco, por ejemplo, por eso entre los años 2014 y 2016 los bancos compraban estos servidores, ¿no? Un banco sí lo puede hacer. Ok, compremos este clúster, lo aprueban en 10 minutos. Ahí está. Pero hay otros costos asociados. El clúster no se mantiene por sí solo. Hay que darle mantenimiento a esos servidores. Por lo tanto, hay que contratar un equipo que esté especializado en darle mantenimiento a los servidores. Ahí está el salario de esas personas, $100,000 anual. También la oficina en donde va a vivir esa infraestructura, pues simplemente el servidor no va a estar tirado en una esquina. Hay que comprar los racks y el cableado adecuado y los sistemas de ventilación. Adaptar la oficina también tiene un costo. También las reparaciones, ¿no? Porque los componentes se van a malograr, es lo esperado. Hay que tener un presupuesto de reparaciones. Entonces, solo enumerando esto, porque hay mucho más, ya el presupuesto para iniciar el proyecto de Big Data se fue al $500,000. Un banco lo puede invertir, pero el resto de empresas, bueno, pues los desanima y por eso en esas épocas pocas empresas hacían temas de Big Data. Recuerden que estamos hablando en el año 2016 y en la industria bancaria. Ellos sí lo podían hacer.
Bueno, por ejemplo, yo estaba en algunos proyectos en donde ya en el 2016, cuando empezaba a trabajar con esto en los bancos, en donde gastaban cerca de $2 millones, porque hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, salía carísimo. Además, también hay otras cosas. Por ejemplo, no solamente hay un costo de dinero, sino que también hay un costo en tiempo. Digamos, por ejemplo, que un día vienen y nos dicen, oye, ya ahora hay 1200 gigas de datos que procesar. Uy, tenemos un problema, nuestro clúster tiene solo 1000 gigas de RAM. Ah, pero no pasa nada, es un clúster de Big Data. Vamos a comprar 2 servidores más, los instalamos en la red y listo, ya tenemos 1200 gigas de memoria RAM y ahora sí lo vamos a poder procesar, porque es un clúster de Big Data. Sí, pero esos servidores no aparecen de la nada. Como vimos en un principio, recordemos, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es ya la experiencia aplicada a una empresa. Cuando uno está en una empresa sabe que esta estrategia arquitectónica pues, no tiene sentido, ¿no? Porque habría que esperar 5 semanas por los detalles de cómo comprar esos servidores. Entonces, ok, ya pues durante 5 semanas, negocio no va a tener su reporte o su análisis de inteligencia artificial o lo que ha hecho. Una vez que llegan los servidores, recién en ese momento lo podemos procesar. Así que, ¿qué es lo que sucedió? Alrededor de los años 2016, se empezaron a popularizar mucho los servicios en la nube. Realmente los servicios en la nube son un poquito más antiguos. Como concepto vienen desde el año 2010 aproximadamente, y como uso ya desde el año 2012, por ahí. Pero los temas de Big Data en la nube se empezaron a popularizar alrededor de los años 2016, aproximadamente. Bueno, algunos dicen un poquito antes, pero por ahí. ¿En qué consiste eso? Las grandes empresas como Microsoft, Amazon y Google vieron una buena oportunidad de negocio aquí. Oigan, nosotros tenemos granjas de servidores, de miles de servidores a lo largo del mundo. En lugar de que las empresas compren infraestructura para ahí ejecutar sus procesos de Big Data, ¿por qué mejor nosotros no les alquilamos nuestra infraestructura a costos baratos? Por ejemplo, cuando se va a ejecutar un reporte, pues depende de cuánto tiempo va a ejecutarse un reporte, ¿no? Digamos que un reporte es muy pesado y se toma 2 horas en ejecutarse. Y para que ese reporte se ejecute necesitamos un clúster de 10 servidores. De acuerdo, vamos a alquilar 10 de estos servidores. Uno de estos servidores cuesta baratísimo en alquiler. Por ejemplo, alquilar un server de 100 gigas de RAM nos puede costar $1 la hora. Eso significa que si yo quiero 10 de estos servidores, pues eso nos saldría $10 la hora. Bien, ahí los tengo alquilado a $10 la hora. Ahora, ¿y por cuánto tiempo necesito el alquiler? Bueno, pues mi proceso de Big Data no se va a quedar pensando eternamente. Se va a quedar pensando por 2 horas. Bien, $10 la hora del clúster por 2 horas para mi proceso. Ese proceso costaría $20 ejecutarse. Entonces, pues esto ya es más realista. ¿Tengo que invertir $500,000 para un proceso de Big Data o $20? Bueno, pues ya las empresas dicen, ok, $20 es más factible. Ahora sí ya podemos hacer procesos de Big Data. Microsoft tuvo esa idea de negocio y creó un servicio conocido como Azure. Azure es un servicio en la nube que nos permite alquilar infraestructura. Amazon también vio esa buena oportunidad de negocio y creó un servicio conocido como Amazon Web Services. También hacen lo mismo, alquilar infraestructura a precios bajos. Google también vio esto como buena oportunidad de negocio. De hecho, Google fue el último en entrar y creó su servicio conocido como GCP, Google Cloud Platform, para alquilar esa infraestructura. Gracias a esto, desde el año 2016, ya las empresas medianas e incluso las pequeñas, e incluso alguien en su casa, podía empezar a utilizar infraestructura y software de Big Data para hacer procesos a gran escala a costos realistas. Entonces, ya empezó el boom de las tecnologías de Big Data y gracias a esto se empezaron a hacer muchas cosas. Por ejemplo, dijeron, oigan, ahora que podemos alquilar infraestructura muy grande a precios bajísimos, pues ya puedo ejecutar un modelo de red neuronal para crear una inteligencia artificial que analice cientos de millones de terabytes de información. Porque económicamente hablando, ya es factible hacer, ya se puede hacer. Entonces empezaron a nacer muchos de esos procesos de investigación, más o menos desde el año 2016.
Por ejemplo, estos temas de inteligencia artificial como concepto tampoco son nuevos. Vienen desde la época de Alan Turing, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1939. Como concepto, todo esto ya se sabía. Solo que en esa época no existía ni la infraestructura a precio bajo, ni los motores de procesamiento para poder usar bien esa infraestructura. Actualmente ya lo tenemos. Por lo tanto, es más fácil empezar a hacer cosas más complejas, como los modelos de inteligencia artificial que están empezando a salir al día de hoy. Así que las empresas hacen esto al día de hoy. Desde el año 2016, vean que tampoco estos conceptos de Big Data en la nube son recientes, ¿no? Ya tienen buen tiempo con nosotros. Las empresas cuando quieren ejecutar procesos de alta volumetría, pues simplemente dicen, oigan, en Amazon, en Azure o en GCP, vamos a alquilar la infraestructura y mandar a ejecutar ahí nuestro proceso. Digamos que es un proceso muy pesado, se va a quedar pensando 10 horas. El clúster nos sale a $10 la hora. Cuando finaliza, solamente pagamos $100. Y esto, por supuesto, ya es muy, muy realista. Ya cualquiera puede empezar a procesar esto, incluso alguien desde su casa que esté haciendo un trabajo de investigación. Además, trabajar en la nube tiene otra gran ventaja, la elasticidad. Digamos, por ejemplo, si el día de hoy te envían 300 gigas de datos a procesar, no tiene sentido que alquiles un clúster de 10 servidores. El propio servicio en nube podría darse cuenta de, oye, pues si son 300 gigas, el propio servicio en nube monta un clúster de 3 servidores. Y con Spark distribuye la carga de trabajo ahí y listo, tenemos el proceso. Procesar 300 gigas ese día nos sale a $3 la hora. Si al día siguiente vienen 500 gigas, el propio servicio en nube dice, de acuerdo, hoy te voy a montar una infraestructura pues más grande porque es más volumetría. Y ese día el costo de ejecutar tu proceso te va a salir a $5, pero está justificado porque hay mayor volumetría. Y lo inverso también se cumple. Podría ser que de un día para otro la volumetría desescale, sea más pequeñita. Pues no pasa nada. El propio servicio en nube dice, ok, hoy lo mando a ejecutar en un clúster de solo un servidor. Incluso podríamos ir al tema de microservicios, cuando la volumetría, porque podría darse el caso, ¿no? Escala 100 megabytes, ahora es poquísimo. Entonces, ya hay otras cosas a nivel que, bueno, pues ya serían un poquito más profundos hablar en este momento. Lo importante es que la nube nos da esa elasticidad, permite aumentar o disminuir de manera automática la potencia de infraestructura en función de la necesidad de volumetría, cosa que no podríamos hacer en un clúster on-premise. Tiene que ser un clúster de Big Data. Pero esto creó otro problema. Como les dije, esto de usar las tecnologías en la nube, su boom fue desde el año 2016, al menos para temas de Big Data. Ya antes se usaban mucho para temas de desarrollo web o cosas un poquito más clásicas. Pero al menos hablando de Big Data desde el 2016. Y sí funcionaba muy bien, pero había un gran problema. Digamos que un desarrollador experto en Spark. Ya sabemos que conocer Spark es la base fundamental de todo profesional del mundo del Big Data. Conocía muy bien, ¿no? Y tenía 5 años de experiencia trabajando en Spark. Y en la empresa utilizaban el ecosistema de Azure. Después de eso, cuando recibió una oferta laboral de otra empresa, pues digamos que ellos querían un experto en Spark con 5 años de experiencia. Lo cumplía. Pero ellos trabajan en otro ecosistema, en AWS. Pues ahí teníamos un problema. Esta persona había aprendido los estándares de Big Data de la nube de Azure. Y adaptarse a la nube de AWS, bueno, lo podía hacer, pero le tomaba tiempo, dependiendo de su expertise, de 6 meses a un año. O sea, tampoco era algo tan rápido. La curva de aprendizaje era un problema. Además, al día de hoy, aproximadamente en el año 2020, las arquitecturas multicloud se hicieron estándar. ¿Qué es esto? Antes las empresas se amarraban solo a una nube. Decían, pues todo nuestro ecosistema va a vivir en Azure y solo en Azure. Pero al día de hoy, sobre todo por las diferentes opciones de inteligencia artificial que se tiene, las empresas son multicloud, trabajan en diferentes servicios. Por ejemplo, a veces quieren usar los servicios cognitivos de Azure para generar visión computacional. A veces quieren trabajar con la nube de GCP para poder aprovechar los temas de procesamiento en tiempo real. Y a veces quieren trabajar con Amazon para, por ejemplo, usar los servicios de IA generativa. Entonces, bueno, pues son multicloud.
no nos amarramos a solo un producto, sino que dependiendo de lo que se necesite, podemos usar los productos de diferentes nubes. ¿Cuál es el problema? Que dificulta mucho a los data engineers, a los data scientists y por supuesto al arquitecto que tiene que asegurar que todo esto esté bien gobernado. Alrededor del año 2020, pues se empezaban a sentir estos problemas, ¿no? Ok, se creó un nuevo problema. La nube nos facilitaba los despliegues de infraestructura, pero creaba estos problemas. Así que se crearon los estándares multicloud, que es lo que se utiliza hasta el día de hoy. Los estándares multicloud, ¿en qué se basan? Hay un conjunto de estándares que son agnósticos al ecosistema en donde van a desplegarse. Da igual si estás trabajando en Azure, Amazon o GCP. El estándar es el mismo, es multicloud. Funciona en todos los ecosistemas. En el año 2020, por ejemplo, se descartaron muchos estándares antiguos que dependían de un ecosistema en particular. Y al día de hoy se prefieren esos estándares multicloud. Pero tampoco es tan simple. Los estándares multicloud te dicen, realmente el código funciona en todas las nubes, pero no es así. Requieren un trabajo de adaptación. Habría que adaptar el estándar propietario a Azure, o a AWS, o a GCP. Realmente no son tan agnósticos. Sin embargo, el trabajo ya no es de rehacer todo el código desde cero, sino que es un poquito más pequeño. En lugar de cambiar el 100% del desarrollo, bastaría con redactar solo un 10%. Así que, bueno, pues no es perfecto los estándares multicloud que tenemos al día de hoy, pero facilitan el trabajo, ya es más realista. A lo que voy es que cuando uno aprenda temas de Big Data, todo lo que aprenda debe de estar basado en un estándar multicloud. Si no, pues no lo va a poder implementar dentro de una empresa real. Ya estamos en el año 2020. Entonces, ok, tenemos clústeres de Big Data con Spark a precios baratos en diferentes ecosistemas y el código requiere una pequeña readaptación en función del ecosistema en donde estemos trabajando y ya podemos hacer todo eso. Ahora vamos a situarnos al día de hoy. Al principio de esta pequeña conferencia les dije, inicialmente los procesos de Big Data, pues, en el año 2004 hacían cosas simples. Nacieron con una naturaleza clásica de procesamiento de reportería. En el día 1 en que salió Hadoop, por ejemplo, pues estaba muy limitado. Pero desde el año 2020, una gran empresa en el mundo del Big Data llamada Cloudera dijo, esta va a ser la década de la inteligencia artificial. Desde el año 2020 ya entramos a la era de la inteligencia artificial. Y más o menos entre los años 2021 y 2002, las empresas van a empezar a ver cosas tangibles que puedan hacerse de inteligencia artificial aplicada. Y sí, actualmente ya lo hemos visto. Por ejemplo, lo más popular a nivel mundial que es ChatGPT. Estoy seguro que lo has escuchado e incluso lo has usado. Así que sí, al día de hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial. Esto no es una tendencia. Ya vivimos en esa era. Si tu empresa no está haciendo temas de inteligencia artificial al día de hoy, pues ya tiene 3 años de retraso, porque ya se está haciendo. Ahora, lo que dijimos también al principio. Está bien, vivimos en la era de inteligencia artificial y pues ya tenemos que saber estas cosas. Y esto de la inteligencia artificial, pues no lo vamos a programar en tu lab. Necesitamos infraestructura de Big Data que viva en la nube y muy probablemente sea multicloud para los diferentes servicios que ofrecen las nubes. Entonces, hay muchas cosas que ordenar. Y esto no para un proceso, porque el día de hoy hayan inteligencias artificiales no significa que el resto de procesos de la empresa dejen de existir. Además, también los procesos no son entes aislados, se comunican entre sí. Las empresas tienen mallas de decenas de miles de procesos. Vean que al tener todos estos conceptos, digamos, ok, sí los entendimos, ¿no? Ya entendimos que, ok, necesitamos Big Data, Cloud Computing, y podemos hacer todo, desde reportes hasta inteligencia artificial. Pero esto se va a empezar a desordenar, porque una empresa tiene decenas de miles de procesos. Al tener tantos procesos, si estos no están gobernados, pues va a haber un problema, va a haber una anarquía de procesos. ¿En qué se traduce esto? En temas tan simples como, oye, pues el día de hoy el reporte no se ejecutó. O en temas tan complejos como, oye, la inteligencia artificial nos dijo que debíamos de comprar, qué sé yo, un stock de 20,000 unidades.
Pero miren, solamente se han vendido 1000 unidades y 19.000 de estas unidades pues, no han salido de la venta y no hemos ganado el dinero el día de hoy que se esperaba. Esto se debe a temas de gobierno de datos. Por más inteligente que sea la inteligencia artificial, si tus datos, por ejemplo, no son de calidad, la inteligencia artificial no va a poder hacer nada. Tenemos que tener datos de calidad. Sobre esto hay muchos otros temas. Hay que gobernar los procesos en la empresa. Y para eso los arquitectos al día de hoy utilizan estrategias de gobierno de datos. Esto del gobierno de datos realmente también es un poquito más complejo. Así que lo voy a simplificar, porque, bueno, pues literalmente hay cursos de 30 horas que hablan de esto. Voy a omitir otra arquitectura previa, ¿no? Por ejemplo, así como les he contado cómo hemos llegado a este punto de los arquitectos profesionales, antes existía el concepto de Data Lake, que actualmente ya no se utiliza. El estándar al día de hoy es Delta Lake, y de hecho se ha creado hace 3 meses otro nuevo estándar conocido como One Lake, que todavía no se utiliza en entornos productivos. Se espera que en 2 a 3 años ya se pueda productivizar. Entonces, por ahora lo que se usa es un Delta Lake. Lo voy a poner simple. Dentro de un Delta Lake, el arquitecto va a definir las estrategias de gobierno de datos. Ahí pueden vivir procesos tan simples como un reporte o una inteligencia artificial. Digamos que es el mapa que le ayuda a gobernar sus procesos. Un Delta Lake está conformado como mínimo por 3 capas. Una conocida como bronce, en donde aterrizan los datos que se van a procesar. Otra conocida como silver, en donde se preparan esos datos. Por ejemplo, si tenemos un archivo de datos que tiene 50 campos, hay muchos campos. Uno de esos campos, digamos que es la edad. Las edades tienen que ser mayores o iguales a cero. No pueden haber edades negativas. Si tu solución de inteligencia artificial va a procesar algo con ese archivo de datos, y por ahí el 50% de los registros tienen edades negativas, bueno, pues es data sucia. Le doy al botón de la inteligencia artificial y lo procesa. Pero el resultado que me brinde no es confiable, porque la información desde la fuente vino sucia. En la capa Silver se aplican las reglas de calidad para preparar los datos y medir el grado de calidad. Por ejemplo, el objetivo es tener estrategias del siguiente tipo. Digamos que el día de hoy se cargaron 100 millones de registros que tienen que procesarse. Y les aplicamos algunas reglas de calidad. Por ejemplo, las edades tienen que ser positivas, no pueden haber estaturas mayores a 3 metros, los rangos salariales, por definición de la empresa, tienen que estar entre 0 y $100.000, qué sé yo, se aplican reglas de calidad. Y de esos 100 millones de registros, solamente pasaron 30 millones de registros. ¿Esto qué significa? Ya tenemos un numerito para medir la calidad de los datos. Si de 100 millones solo pasaron 30 millones, significa que la carga de datos al día de hoy para la entidad de riesgo crediticio es de 30%. No es un buen ratio de calidad. El negocio podría definir lo siguiente. Mi reporte o mi inteligencia artificial solamente va a procesar los datos que superen un ratio de calidad de un 85%. Entonces, bueno, pues la información, hablemos de cosas reales nuevamente, ¿no? No hablemos de cosas de laboratorio o cosas que puedes practicar en tu casa, sino lo que hay en una empresa. En las empresas la data está sucia, eso es inevitable. Entonces hay que controlar y convivir con eso. Para eso está el desde ley, ¿no? Por ejemplo, oye, pues definamos las reglas de calidad y saquemos un ratio de calidad por cada entidad que se va a procesar. Si se supera el 85%, se procesa. Si no, bueno, pues envía una alarma a un correo electrónico para conectarse a la fuente de datos y ver por qué la información vino sucia. Entonces ya tenemos una estrategia para garantizar la calidad de los datos que se procesan. Vean entonces que esta es una aplicación de este concepto del Delta Lake. Y tiene muchas otras. Voy a poner solamente otra muy alto nivel, ¿no? Porque es un poquito más común. También hay formatos de datos, como los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Estos son un poquito más complejos de procesar que los datos estructurados clásicos. Al día de hoy, los modelos de Big Data, sean reportes o sean inteligencias artificiales, pueden procesar los 3 niveles de estructura: datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, archivos Excel, tablas de bases de datos, archivos JSON, XML, imágenes, audios, videos. Al día de hoy, todo eso puede ser procesado. El problema con la información semiestructurada y no estructurada
es que está muy desordenada y nos rompe el gobierno de datos. Por lo tanto, hay que aplicar técnicas de modelamiento. Dentro de las empresas hay un rol conocido como data model. Estos son los encargados de definir las reglas de modelamiento para ordenar esa información. Realmente es un poquito más complejo, pero lo voy a poner muy simple. De un archivo semiestructurado pueden salir varias vistas estructuradas. Y lo mismo se aplica para la información no estructurada. De una imagen, por ejemplo, hay técnicas de tensorización que se utilizan en inteligencia artificial para estructurar la información y que se pueda analizar fácilmente. El objetivo de la capa Silver Delta Lake es justamente eso: garantizar que los datos que se van a procesar sean de calidad, modelar la información para que pueda gobernarse y, en la medida de lo posible, estructurar para que sea fácilmente procesada. Ahí tenemos todas las entidades. Además, esta capa hace algo adicional: binariza la información en un formato conocido como delta. Los sistemas clásicos, por ejemplo, una tabla de base de datos o algo más simple como un archivo Excel o incluso una fotografía que es un JPG, digamos que son estándares, son formatos de archivos clásicos. Pero cuando esos formatos de archivos van a ser procesados en infraestructura de clúster con herramientas como Spark o TensorFlow, pues son lentos, son formatos muy lentos. Existen formatos de rápido procesamiento para entornos de Big Data. El más rápido y el que es estándar al día de hoy es el formato Delta. Así que, además de hacer todo lo que les he explicado, la información también se binariza en ese formato Delta. El formato Delta puede hacer hasta 10 veces más rápido el procesamiento. Y vean cómo estamos aumentando ese factor de paralelización. La memoria RAM hace que el proceso sea 100 veces más rápido, más el factor de paralelización del formato Delta hace que sea 10 veces más rápido. En total, una buena arquitectura de Big Data, miren el potencial que podría alcanzar. Ahora, si sobre eso montamos GPUs para los temas de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, ese factor puede ser multiplicado hasta por 30. Pero ya nos estaremos saliendo un poco del tema. Aquí hay una consulta. ¿Este Delta es aplicable en AWS y Azure? Por supuesto. Es un estándar y es multicloud. Por lo tanto, puede ser construido en Azure, AWS y GCP. Aunque depende de la herramienta. Hay algunas herramientas cloud que sí usan el Delta y otras que utilizan otro formato conocido como Parquet. ¿Delta es mejor que Parquet? Por temas de gobierno de datos, sí. Porque, por ejemplo, los archivos Delta también permiten actualizaciones. Pero formalmente hablando, Parquet es cerca de un 0.5 más rápido que el formato Delta. Pero sí, Delta es el estándar al día de hoy. Permite hacer otras cosas que Parquet por sí solo no hace. Una vez que tenemos construida la capa Silver del Data Lake, ya tenemos toda la información lista para ser procesada. Aquí hay una consulta. ¿Delta es un formato de datos? Sí, por supuesto. Es el formato estándar al día de hoy. Digamos que desde un punto de vista de formato de archivo, es el estándar para la construcción de data lakes por el tema de gobierno. Aquí hay algunas consultas. Cuando un cambio en el origen delta permite el cambio de la estructura en el delta lake, por supuesto, aunque es un poquito más complejo. Ahí tendríamos que agregar el tema de Change Data Capture para la sincronización sobre el archivo binario. Pero sí lo permite. Ahora, la capa Silver, vean que tiene como objetivo dejar los datos listos para ser procesados. Ya los tenemos y ya los podemos procesar. Ahora vienen las soluciones. Esa solución puede ser, como les dije, algo tan simple como un reporte o algo tan complejo como una inteligencia artificial. Pero vean que todas ya parten de las entidades cargadas en la capa Silver para tener su solución. Una vez que tenemos el proceso finalizado, ahí tenemos el reporte o la inteligencia artificial o lo que se nos haya pedido. Pero ya tenemos una solución bien gobernada. Además, un Delta Lake también nos permite poner estrategias de cientos de miles de procesos. Hay algo conocido como taxonomía. Solamente lo voy a mostrar a muy alto nivel para que lo puedan ver, ¿no? Por ejemplo, ok, tiene sentido. Una arquitectura de Delta Lake tiene tres capas. Bronce, en donde se cargan los datos que están desgobernados, sin reglas de calidad, sin binarizar. Silver, en donde ya la información está bien gobernada. Tenemos esquemas de metadatos
bien estructurados, archivos binarizados, limpios, ya está. Esto sí se puede procesar. Y en la zona Gold es donde ya viven la solución. Bien, se entiende, está fácil. Pero esto es una PPT. Entonces, está bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Porque al final, todo esto tiene que traducirse. Digamos que el trabajo de hacer la PPT, bueno, tampoco es tan simple. Lo estoy simplificando porque bueno, hay cursos de arquitectura de 30 horas y ya sabremos mucho del tema. Pero ok, el arquitecto define esto. Ahora vamos a traducirlo a código, porque al final lo que vale es el código en ejecución. Hay algo conocido como arquetipos de código. Esto también forma parte de los estándares. Aquí, por ejemplo, están viendo el arquetipo de código para implementar una arquitectura Delta Lake. Por ejemplo, hay una capa relacionada a bronce, hay otra silver y hay otras relacionadas a gold. Cuando uno va a codificar, el punto de partida nunca debe ser una arquitectura, porque una arquitectura es a muy alto nivel. Hay algo que está entre la arquitectura y el código, conocido como arquetipo. Un arquetipo es el mapa que te sirve para traducir una arquitectura a código. Acá, por ejemplo, pueden ver ese arquetipo para la traducción de un delta ley. Lo voy a poner también a muy alto nivel porque, bueno, pues necesitaríamos al menos 9 horas para poder codificarlo. Pero, por ejemplo, partamos por lo obvio. Primero hay que leer los datos que se van a procesar. Ahora, esos datos pueden estar semiestructurados. Y como les dije, bueno, pues las semiestructuras no son gobernables. Hay que estructurar la información. Se aplican técnicas de modelamiento. Ahora, esa información puede estar sucia. Bien, se aplican reglas de calidad. Ahora, para hacer un análisis de información, hay que consolidar la información en un concepto conocido como tablón. Que bueno, es un concepto también un poquito más profundo, pero básicamente es más fácil analizar una tabla de datos que analizar 50 tablas de datos por separado. Así que hay un proceso de preparación de esos tablones. La información se consolida en una única gran tabla. Eso es más fácil de analizar. Ahora, digamos que hemos consolidado la información de la empresa que queremos analizar y tenemos 100 millones de registros. Pero realmente las empresas, cuando quieren hacer un análisis, nos piden cosas como la siguiente. Oye, pues realmente solamente nos interesa analizar a las personas de sexo femenino en un rango de edad de 20 a 30 años. Entonces podemos hacer un preprocesamiento antes de hacer el análisis. Hacemos el filtrado según estas condiciones y tal vez solamente pasaron 10 millones de personas. Entonces hay menos información que analizar y por lo tanto el algoritmo se va a ejecutar más rápido. Y por último viene ya la parte de procesamiento. Por ejemplo, aquí para no complicarlo mucho es, oye, pues se hacen 3 reportes que me han pedido. O se hace un modelo de inteligencia artificial o lo que ya el negocio te pide. Entonces vean que este mapa, este arquetipo, pues ya pone en concreto cómo se va a hacer la traducción de una implementación Delta Lake. Pero, nuevamente, ¿quiénes hacen codificaciones en una empresa? Básicamente los data engineers y los data scientists. Los data engineers están enfocados, por ejemplo, en la preparación de tablones y procesos de tiempo real y, bueno, muchas otras cosas. Los data scientists solamente se enfocan en la parte de modelos analíticos, en particular modelos de machine learning, deep learning e inteligencia artificial. Si asististe a la conferencia anterior, ya tendrás una idea más exacta de qué son estos 3 tipos de modelos, ¿no? Pero esa es su especialidad. Ellos son los que codifican, data engineer y data science. Pero también la preparación de infraestructura y la preparación de estas capas, por ejemplo, no se hacen solitas, las tiene que hacer alguien. Y ahí entran los arquitectos. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando en el ecosistema de AWS. Hay algunas cosas que el arquitecto tiene que solucionar. Por ejemplo, tiene datos que viven en la base de datos de los servidores de la empresa. ¿Qué sé? Pues digamos que la empresa tiene un servidor de base de datos y ahí hay 100 millones de registros que quiere procesar. Habría que ver cómo subir esa tabla de datos a la arquitectura en la nube de Amazon para empezar el procesamiento de datos. Una vez que los datos ya están en la infraestructura de Amazon, bueno, pues ya se utilizan las herramientas propietarias. Y ahí es donde viene la particularización, ¿no? Oye, ¿cómo particularizamos este arquetipo multicloud? Ya las herramientas propietarias de AWS. Entonces ahí se siente el arquitecto junto con los data engineers y data scientists,
definen esa particularización como una estrategia y ya se va a codificar. Digamos que eso sería lo más profesional que una empresa podría hacer. Ahora hablemos de Latinoamérica, donde lamentablemente, bueno, la gran mayoría de empresas no hace eso, ¿no? En Latinoamérica, básicamente, el arquitecto hace su definición, pero esa definición nunca se traduce a algo en concreto como un arquetipo, y luego cada desarrollador implementa el código como cree que debe de implementarlo sobre el Data Lake, y al final el Data Lake realmente no gobierna nada, y los procesos simplemente están ahí a su suerte. Entonces hay sobrecostos, todo se desordena, los procesos colapsan, y al final lo que se escucha, ¿no? Oigan, pues estas tecnologías de Big Data o de Cloud Computing o de inteligencia artificial no sirven, porque acá lo estamos diciendo, no funciona, ¿no? No, me vendieron esto y no es, pues no es eso, es que no lo saben usar con estándar. Además, también deben de considerar lo siguiente, ¿no? Esto es solamente una pequeña conferencia para que tengan todo lo necesario para saber cómo definir una arquitectura a nivel profesional, ¿no? Pero la vida real es más compleja. Digamos que si tú quieres estudiar y te instalas todo esto en tu laptop para practicar, está perfecto como, digamos, un primer acercamiento, ¿no? Pero si te quieres sentar en una empresa y hacer todo esto, pues eso no te serviría. Hay mucho detalle técnico, como han visto aquí. O sea, como mínimo, lo que tú codifiques tiene que estar basado en patrones. Si no, ya partimos mal. Igual con los despliegues de infraestructura. Si tu despliegue de infraestructura lo haces como tú creas, pues también ya partió mal. Eso está condenado a fracasar. Así que siempre hay que basarnos en estándares. Aquí hay una consulta, ¿solo se puede realizar en cloud o también en on-premise? No, sí, también en on-premise. Hay arquitecturas híbridas, por ejemplo. Una parte en entornos on-premise y cloud. Por ejemplo, los bancos y las entidades como los gobiernos hacen eso. Por ejemplo, ¿no? El gobierno de, bueno, la otra vez estaba en un proyecto de Chile. El gobierno de Chile tiene información que no puede salir de, simplemente es información militar secreta. Simplemente lo tienen ahí. Entonces, no lo pueden subir. Así que tienen un conjunto de servidores instalados dentro de sus oficinas y ahí ven esos datos. Entonces, sí, aunque no son muchas las empresas, ¿no? Generalmente las empresas muy particulares, ¿no? Los bancos y las entidades gubernamentales son las que tienen clústeres on-premise, pero solo una pequeña parte. El resto de partes que no es información sensible sí la tienen en. Bien, digamos que hemos aprendido todo esto. Básicamente, el día de hoy hemos dicho lo siguiente. Miren, pues el concepto de Big Data no es nuevo. Viene desde el año 2006 y funcionó muy bien. Pero tenemos un tema de infraestructura que se solucionó con la parte cloud, alrededor del año 2014. En el medio salió Spark con un motor de procesamiento que es estándar hasta el día de hoy. Hablando de nube, tenemos a AWS, a Azure y GCP, las tres grandes nubes. Eso nos había creado otro problema que también ya tiene solución, con los estándares multicloud. El problema con todo esto es que, bien, todo esto funciona, pero hay decenas de miles de procesos en las empresas. Bueno, eso también tiene solución. Aunque no se los expliqué el día de hoy para no entrar en tanto detalle, antes había un concepto previo llamado Data Lake, que al día de hoy ha evolucionado a un Delta Lake, que es lo que se utiliza al día de hoy para el tema de gobierno de datos. Y sobre todo esto, Claudera en el año 2020 dijo, estamos en la década de la inteligencia artificial. Y estamos en 2023, ya hay 3 años de eso. También les dije, no, oye, esto no es reciente. Si tu empresa no está haciendo temas de inteligencia artificial, ya tiene 3 años de desventaja. Estos temas de inteligencia artificial, por supuesto que es lo que está de moda actualmente. Y está funcionando muy bien. La inteligencia artificial a nivel mundial ya llegó para quedarse. Y va a ser muy disruptiva en los próximos 10 años. Así que a nosotros como profesionales nos va a tener que tocar adaptar. También no se preocupen, no es que las inteligencias artificiales van a venir a reemplazar a los trabajadores. Simplemente van a crear nuevas formas de trabajo y por supuesto también nuevas formas de gobierno. Pero simplemente es cuestión de adaptar. O sea, tampoco es algo tan dramático. Así que es muy importante que, ok, sobre todos estos conceptos, también hay que lidiar con los temas de inteligencia artificial para que estén gobernados dentro de la empresa y pues la inteligencia artificial no haga las cosas así porque tenga que hacerlas. Todo tiene que tener una buena alineación de gobierno. Con, con todo esto, digamos que ya podríamos considerarnos profesionales adaptados al día de hoy, profesionales que sepan usar temas de Big Data, Cloud Computing e inteligencia artificial.
digamos que sería lo más profesional y sería una carta de presentación muy interesante que nosotros tengamos para cualquier ingeniero. Acá hay una consulta. ¿Profesor, tiene algún curso donde se profundizca esto de definiciones y roles de un data architect? Sí, de hecho hay un curso conocido como... Ah, y casi el de arquitectura para entornos de Big Data y Cloud, que es que lo están regalando con el curso de inteligencia artificial para los que se matriculen hasta el día domingo. De ahí, bueno, también se dicta generalmente de manera bimensual, pero bueno, pues ahí tiene un costo, así que ahí podrían aprovechar. Ya de los temas de promociones no se preocupen, todo eso les va a estar llegando a su correo electrónico. Quisiera tener la grabación de esta capacitación. Sí, no se preocupen, también esto les va a llegar. Ahora, vean que parece que son muchos temas, pero realmente no son tan complejos, digamos, si los sabemos ordenar. La próxima semana se va a estar realizando un workshop con todos los temas para llegar hasta esto que es la base. Entonces, vean que hay muchas cosas que se tienen que saber, al menos al día de hoy. Entonces, digamos que el punto de partida sería la construcción de un Delta Lake. Digamos que esa sería la mesa base en donde ya puedes empezar a hacer cosas más complejas, desde un reporte simple hasta despliegues de infraestructura en cloud o inteligencias artificiales. La próxima semana se va a realizar un workshop de 3 sesiones. En esas 3 sesiones se va a tener como objetivo, primero, entender en profundidad todos estos conceptos y preparar la infraestructura en donde se va a trabajar. Después de eso, conocer las herramientas que como mínimo se necesitan para trabajar, entre ellas Spark. Y por último, hacer la implementación de un flujo del tipo Delta Lake para saber cómo construir todos estos procesos de Big Data. Para quienes estén interesados, a los que se han registrado les va a llegar un correo electrónico con un descuento especial por haber asistido al evento. También adicionalmente, bueno, en Big Data Academy tenemos cursos ya de mayor profundidad. Por ejemplo, tenemos el curso de Data Engineering y Big Data Multicloud, en donde se implementa todo lo que hemos dicho en las 3 nubes, en AWS, Azure y GCP. También para los que tienen un perfil más de arquitecto, tenemos el curso de arquitecturas de AWS. Aquí se hacen los despliegues de infraestructura. También, como les dije, está el curso de inteligencia artificial. Es el curso más interesante que hay al día de hoy. Ya les estaría llegando también una promoción especial respecto a ese curso. De hecho, ese curso tiene otra promoción en donde te regalan un curso de arquitectura, un videocurso de arquitectura gratis que yo dicté para que puedas actualizarte en estos temas. Aquí hay otra consulta. ¿Habrá alguna otra sesión del workshop? Los fines de semana no puedo conectarme para verlo en vivo, se ve muy bien. Ah, no se preocupen, en Big Data Academy todos los cursos, los workshops, e incluso las conferencias se graban. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, digamos que no puedes asistir uno de estos días, no pasa nada. Te va a llevar una grabación para que puedas repasar. Yo, por ejemplo, voy a ser el que va a editar el workshop. Así que fuera de las horas de clase me puedes enviar un correo electrónico aquí y yo gustosamente te estaré ayudando. El acceso a las grabaciones de las sesiones es de por vida, así que puedes repasar también con ellas todas las veces que gustes. Y el contacto conmigo también es de por vida. Si quieres hacer una pregunta mañana o dentro de 6 meses, pues siéntete libre de enviarme un correo electrónico. Hay algunos alumnos incluso que llevan las clases de los cursos solo con las grabaciones, así que pues no hay ningún problema. También, por supuesto, Big Data Academy no es una empresa que esté improvisando estos temas de formación. Ya en el mercado latinoamericano tenemos más de 5 años de experiencia y nuestros 65,000 alumnos que se han formado con nosotros nos recomiendan. Por supuesto que todos los temarios están alineados a las certificaciones actuales que las grandes empresas ofrecen. Bien, eh, ahora vamos a el último punto. Parte de las conferencias es realizar los sorteos de las becas. En esta conferencia se están sorteando 6 becas para el curso de Data Engineering. Así que vamos a eso. Primero, voy a entrar al documento porque seguramente se han registrado más durante la conferencia. Aquí está. Vamos a pegarlos ahí. Y vamos a jalar el número aleatorio un poquito más.
En total son 6 becas. Ya los estarán contactando a los que hayan ganado sus becas. Hola, buen día. ¿El próximo año se abrirán cursos en enero? Por supuesto. Mensualmente se abren los cursos. También tienen que estar muy atentos a los eventos y conferencias, ya que se realizan este tipo de sorteos. Bien, ahora aquí está la función aleatorio de Excel para que lo vean. Lo que voy a hacer es actualizar esa función aleatorio, ordenar de menor a mayor y los 6 primeros serán los ganadores. Ahí va, ahí se ordenó la función aleatorio. Ahora lo ordeno de menor a mayor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí está. Y estas 6 personas son las que han ganado sus 6 becas para el curso de Data Engineering y Big Data Multicloud. Ya el equipo de becas estará contactando con ustedes para los detalles de inscripción. Aquí hay otra consulta. ¿Habrá un curso de arquitectura Azure? Sí, por supuesto. En Big Data Academy están los 3 cursos de arquitecturas de Azure, AWS y GCP. Cada uno tiene su propio curso. Y también recientemente ha habido actualizaciones en algunos cursos. Por ejemplo, la parte de inteligencia artificial se está incluyendo en casi todos los cursos porque ya es, bueno, a nivel mundial ya no es tendencia, es estándar. Pero ya saben que aquí en Latinoamérica esos estándares pues toman tiempo en venir. Así que pueden usarlos como ventaja competitiva para ser más atractivos para las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tarda en hacerse algo estándar aquí en Latinoamérica? En mi experiencia, más o menos 5 años. O sea que durante esos 5 años ustedes pueden ser los, digamos, los referentes técnicos top dentro de su empresa. Bien, hay un curso para ser científico de datos. Aprovechando eso. Voy a pasarles el enlace aquí. No están todos los cursos, ya que la malla se va actualizando cada mes, pero ahí pueden ver a los cursos. En el caso de ciencia de datos, hay 2 cursos. El que se va a dictar próximamente es este de inteligencia artificial sobre Azure. Todos los cursos tienen algo en común. El requisito mínimo que se les pide es tener conocimientos en cualquier lenguaje de programación, conocimientos básicos. Con que sepan hacer una suma y declarar una variable sería suficiente. Dentro de cada curso pueden encontrar también los brochures. Acá solamente lo voy a poner. Está ordenado de mayor a menor. No, el sorteo se hizo de menor a mayor. Por cierto, lo hace por los números decimales. Por eso aparece de esta manera, porque lo redondea. Aquí va en más ceros. Ahora, a ver, aquí está. Dentro del brochure pueden ver ya los detalles propios de cada uno de los módulos. Por ejemplo, en esta parte se ve primero un poco de Machine Learning y Deep Learning porque es necesario para los modelos de inteligencia artificial y ya luego directamente desde la sección 4 se entra ya a lo que es IA propiamente dicho. Bueno, pues ahí pueden encontrar los cursos que sean de su interés. Y también aprovechen las promociones de packs que se crean porque creo que le ponen un 50% de descuento al segundo curso. Bueno, realmente no lo sé, pero ya lo pueden ver a detalle. Ya les estará llegando todo esto por correo electrónico. Bien. Con esto damos por cerrado el evento del día de hoy. Espero que les haya servido mucho y espero verlos en el workshop, aquellos que se animen, y en próximas conferencias gratuitas para que también puedan participar en estos sorteos. Quiero agradecerles a todos por su asistencia en nombre de Big Data Academy y estaremos en contacto. Gracias a todos por haber asistido. Gracias, Alonso. Buenas noches con todos. Gracias a todos.